Bienvenidos, bienvenidas a la sesión sobre derechos sexuales y reproductivos. Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar unas diapositivas que nos acompañarán en esta sesión. Entonces, vamos a partir del marco conceptual de los derechos sexuales y reproductivos. Y en ese sentido, es importante señalar que los conceptos de estos derechos se enmarcan en instrumentos internacionales como los del Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Población y Desarrollo, desarrollada en El Cairo en 1994, y la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995. Es importante en ese sentido tener como punto de referencia, como punto de partida, que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, porque están intrínsecamente relacionados con los derechos a la dignidad, a la vida, a la salud, los principios además de igualdad y no discriminación, la libertad, la integridad personal, la intimidad y otros derechos humanos que están vinculados a estos conceptos. Además, es importante considerar que estos derechos nos garantizan el ejercicio de la ciudadanía, al darnos la posibilidad de tomar decisiones de manera libre e informada sobre estos ámbitos de los derechos sexuales y reproductivos que implican nuestros proyectos de vida, cómo queremos desarrollar nuestros proyectos de vida. En ese sentido, la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, desarrollada en el Cairo, señalan que los derechos reproductivos son una categoría de derechos humanos, que implica que las personas puedan decidir libremente el número y espaciamiento de hijos, hijas, disponer de información, educación y los medios para poder concretar estas decisiones. Además que la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgo de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no. También se estableció que hombres y mujeres, así como adolescentes, tienen el derecho de obtener información, acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su elección para la regulación de su fecundidad, así como el derecho a recibir servicios adecuados de la atención de la salud que permitan embarazos y partos sin riesgo. Todos estos contenidos que venimos señalando fueron confirmados en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, conocida como Plataforma de Beijing, en 1995, que pudo confirmar los derechos que estábamos señalando del programa de acción desarrollado en el Cairo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos? En ese sentido, al tener un marco de partida de derechos humanos, el Estado tiene la obligación de tener una mirada integral de estos derechos y garantizarlos. Cuando nos referimos a derechos sexuales, las garantías relacionadas son a poder tomar las decisiones sobre la elección de la pareja, la identidad sexual sin ningún tipo de discriminación, el ejercicio de la sexualidad sin violencia, sin coacción ni abuso, explotación o acoso, el acceso a la información sobre todos los aspectos relacionados con la sexualidad, el acceso a los servicios de salud sexual también. Y cuando hablamos de derechos reproductivos, están también vinculados a garantías que nos permitan tomar decisiones sobre cuándo y cuántos hijos tener, la disponibilidad de información a toda la amplia gama de métodos anticonceptivos, acceso a tecnología reproductiva, a la decisión de interrumpir el embarazo en determinadas circunstancias y según el marco legal adecuado, y que así lo permite en nuestro caso, ya veremos ese tema, la prohibición de discriminación o coacción o violencia en materia reproductiva y la disponibilidad de servicios adecuados que permitan embarazos y partos sin riesgo también, ¿no? Muy bien, entonces estas son las garantías vinculadas a estos derechos. En el ámbito nacional tenemos nuestra Constitución Política del Perú, que reconoce derechos fundamentales que están relacionados con los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Ya decíamos también en el ámbito de los derechos humanos. Y ahí tenemos, por ejemplo, la planificación familiar en el artículo 6, la salud, el artículo 7, el marco además de carácter enunciativo no taxativo de los derechos fundamentales en el artículo 3 y la cuarta disposición final y transitoria en el marco de los derechos humanos. También tenemos un punto importante en el marco jurídico nacional como es la ley 28983, la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres que reconocen los derechos sexuales y reproductivos, y más reciente, en el año 2019, la Política Nacional de Igualdad de Género, así como las normativas técnicas del Ministerio de Salud. En cuanto a estas últimas, señalar que tenemos una variedad de normativas técnicas en el año 2021, una que señala
la prevención y eliminación de la violencia basada en género en establecimientos de salud, lo que conocemos como la violencia obstétrica, una norma técnica para la atención integral de adolescentes del año 2019 que garantiza el acceso a información sin el requisito y condición de que se encuentren sus padres, sino que las y los adolescentes puedan acudir a servicios de salud públicos para recibir esta información. La norma técnica de planificación familiar, la norma técnica de atención del pacto vertical en el marco de los derechos humanos sin una pertenencia intercultural, la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento del Aborto Terapéutico. También en el año 2019 la Directiva Técnica para el Uso del Kit para la atención de casos de violencia sexual. Y en el contexto de COVID, otras tantas normas que garantizaron el acceso, ¿no?, a estos servicios por las condiciones en las que nos encontrábamos, un cuidado integral a mujeres e integrantes del grupo familiar en casos de violencia sexual, y para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención de planificación familiar en este contexto, que fue bastante complicado y riesgoso en nuestro país, ¿no? Y con las consecuencias dramáticas que hemos vivido además. Entonces, este contexto además evidenció y agudizó la problemática de la provisión adecuada de servicios de salud sexual y reproductiva, afectando a las mujeres de manera particular. Por ello es importante partir además de un marco previo al COVID que señala discriminación estructural contra las mujeres. Este es un cuadro que pueden verlo en la Política Nacional de Igualdad de Género, en donde identifica que las causas de esta discriminación estructural tienen que ver con las normas, la cultura institucional que refuerza situaciones de inferioridad, subordinación de las mujeres, la asignación desigual de roles productivos, reproductivos, el hogar, lo público, entre otras de hombres y mujeres, y patrones socioculturales discriminatorios que privilegian lo masculino o lo femenino, los estereotipos de género, diríamos también. Todas estas causas dan como consecuencia un problema público, que es la discriminación estructural contra las mujeres, que es desde una mirada interseccional, además, permiten visibilizar factores como la edad, la discapacidad, lo intercultural también, es decir, la raza, la etnia de las mujeres, que van a agudizar esta situación de discriminación estructural. Y en ese sentido, las consecuencias son justamente la afectación en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, en los derechos a una vida libre de violencia, en particular en el que nos encontramos, los derechos de la salud sexual y reproductiva, el acceso a la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión, la participación política y, por supuesto, en los ámbitos también de sus derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, si partimos desde esta visibilidad de cómo los estereotipos de género marcan también el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, un ejemplo de ello es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales del año 2019, en el que se señala que más de la mitad de las personas encuestadas refirió que la mujer debe cumplir su rol de madre y esposa antes que la realización de sus sueños, ¿no? Además, también un tercio que la mujer infiel debe recibir alguna forma de castigo por parte de su pareja. El 31% estaba de acuerdo con la afirmación de que si una mujer se viste provocativamente, está buscando que la acosen sexualmente. Un 26% que la mujer debe estar dispuesta a tener relaciones sexuales cuando su esposo o pareja así lo desee. Y eso tiene que ver con el ejercicio de los derechos sexuales, ¿no? Con lo que decíamos de las decisiones en libertad para poder tener este tipo de relaciones sexuales también. Y no es poco, casi un 19% apoya la frase de que si el varón cela a su esposa o pareja es porque así demuestra que y ahí tenemos toda una problemática de violencia contra las mujeres, de violencia manifestada en los feminicidios en nuestro país, que las cifras son bastante altas, y que también tiene que ver con todo el ejercicio de la sexualidad y la reproducción. En ese sentido, como señalábamos del contexto de COVID, pueden ustedes darse cuenta con este mapa, con estas estadísticas, perdón, con este diagrama, donde pueden evidenciar que durante el año 2020 hubo un pico de muertes maternas, ¿no? De 302 se pasó a 439, el 2021, que aún estábamos en ese contexto álgido, se subió a 493 muertes maternas y ya en el 2022 se disminuyó a 291 y en el 2023 a 250, ¿no? Este es un panorama de cómo
impactó el contexto de COVID a las muertes maternas en nuestro país. Y otro aspecto importante vinculado es el acceso a métodos anticonceptivos. Y ahí podemos ver, según la encuesta demográfica y de salud familiar del 2022, cómo las mujeres entre 15 y 49 años que tienen pareja acceden o no a métodos de planificación familiar. Ahí vemos que el porcentaje a nivel nacional no es completo, es decir, no es el 100%, ¿no? Ustedes pueden ver allí que algún método asciende en promedio el 77%, métodos modernos, es decir, garantía del acceso a métodos modernos, un poquito más de la mitad, 56% en el último año de 2022, y los métodos tradicionales más bien tienen alrededor del 20% de manera constante y 21% en el año 2022, según esta encuesta, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cuál es la dimensión del acceso a métodos anticonceptivos en nuestro país. Métodos modernos, alrededor de la mitad, un poco más de la mitad. En cuanto al acceso al aborto terapéutico, que es el único legalizado, no penalizado en nuestro país, señalar que desde el año 1924 era legal y que en los casos, y se aplicaba, perdón, en los casos en que la salud o la vida de la mujer se encontraba en grave riesgo, y ponía justamente en esta situación su salud y su vida incluso, ¿no? Sin embargo, el acceso al aborto terapéutico durante mucho tiempo ha enfrentado serias dificultades. Una primera y fundamental, que no contábamos con una guía, y aún a la fecha, contando con esta guía, que se dio en el año 2014, fíjense, 1924 estaba despenalizado el aborto y recién en el año 2014 es que se cuenta con esta guía técnica nacional para la estandarización del procedimiento de aborto terapéutico en nuestro país. Esta se aplica a nivel nacional en todos los establecimientos de salud a partir del segundo nivel de atención, que se aplica solo cuando hay un diagnóstico médico que evidencia que está en riesgo la vida de la gestante o para evitar un mal grave y permanente en su salud, ¿no? Y en su salud integral. Además, es requisito que el embarazo se encuentre en menos de 22 semanas, que cuente con consentimiento informado, no es necesario la firma de un testigo y recibe un cuidado post-intervención y además el seguimiento. En este contexto es importante tener en cuenta cómo las adolescentes en nuestro país entre 15 y 19 años ya eran madres en el año 2017, por ejemplo, con el Censo Nacional de Población del INEGI. Allí vemos cómo el promedio nacional de estos embarazos de las adolescentes que ya eran madres es ahí podemos ver 101.4, ¿no? De tasa poblacional. Sin embargo, vemos que las regiones de la selva superan ese índice, ¿no? Vemos que Ucayali, Loreto, Amazonas, San Martín y Madre de Dios están sobre ese índice de tasa de mujeres de 15 y 19 años. Y eso es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de educación sexual integral, de prevención del embarazo adolescente, entre otros. Y hay un problema mucho más grave que tiene que ver con la tasa de niñas de 12 a 14 años que ya eran madres. Y ahí el promedio nacional es de 6.5, pero vemos otra vez que algunas regiones como Pasco tienen 29.2, Loreto 22.6, Huánuco 18, Ayacucho 15.7, Puno 13.6. Amazonas también aparece en este ranking lamentable de 11.5. Entonces vamos viendo que acá más bien se diversifica, pero sigue siendo grave y sin duda todas estas regiones que están sobre la media nacional tienen en la necesidad de una urgente atención también, ¿no? A nivel nacional, por supuesto, pero en particular donde se agudiza esta situación. Frente a los obstáculos que tenemos para el acceso a el aborto terapéutico, hay que señalar que además hubo un proceso constitucional, una acción popular presentada por la Asociación del Centro de Estudios Jurídicos Santo Tomás contra la constitucionalidad y para evitar la aplicación de la guía de aborto. Ahí hay que señalar que la Defensoría del Pueblo en el año 2022 presentó un amicus señalando que había un parámetro de constitucionalidad y de legalidad para proteger la vida y la salud de las mujeres, que además esta guía se
centraba o consideraba casos emblemáticos como el de KL y el DC, que llegaron a instancias internacionales como el Comité de Derechos Humanos y el Comité CEDAW, y donde además nuestro país fue hallado responsable por la vulneración de derechos humanos de estas adolescentes, además, porque fueron menores de edad cuando ocurrieron estos hechos, y que el Estado tenía que indemnizar a estas agraviadas y garantizar que no suceden hechos similares, ¿no? Exponerlas a situaciones de malos tratos, incluso de tortura en algunos de ellos, ¿no? Entonces es importante que este marco internacional y el marco de constitucionalidad fueron aspectos que fueron tomados en cuenta para que contáramos desde el año 2014 con una guía de aborto. Es importante señalar que el 7 de marzo del 2023, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declara la constitucionalidad de la guía del aborto terapéutico, disponiendo que el MINSA proceda además con la ampliación y mejora de ese instrumento, teniendo un enfoque de niñez y adolescencia y otras mejoras a tener en cuenta, pero que la guía de la aplicación del aborto terapéutico se mantenía en nuestro país. En ese sentido, es importante señalar que hay cuestiones sobre el aborto en nuestro país a tener en cuenta. Sin duda es un dilema ético que tiene que tener en cuenta además un marco jurídico constitucional, principios constitucionales, tanto bioéticos como jurídicos, pero además tener en cuenta que el aborto en nuestro país se aplica de manera excepcional, se debería aplicar de manera excepcional cuando justamente se reconoce una atención de derechos, de valores, de derechos fundamentales y se necesita además aplicar un test de proporcionalidad, verificar la situación en las circunstancias particulares para que puedan ser aplicadas y tener en consideración todo este marco jurídico internacional y nacional para un debate sobre la aplicación del aborto en otras circunstancias además del terapéutico, ¿no? Por ejemplo, los abortos por violación sexual. Y allí hay que señalar que ya la Defensoría del Pueblo también, en el año 2017, ha dado una opinión respecto a un proyecto de ley en ese momento, en donde señalaba que justamente en ese tipo de casos se constituye una respuesta acorde al marco jurídico del derecho internacional de los derechos humanos, que es una situación en extremo dramática y compleja, pero que se tiene en cuenta principios y valores de relevancia como la dignidad, un balancing de los principios de derechos fundamentales que entran en juego en este tipo de situaciones, donde corresponde que sea la víctima de dicha agresión, de dicha violencia, y no el Estado quien decida continuar o interrumpir el embarazo, que haya esta protección de esta decisión finalmente, ¿no? Allí se tiene que considerar la razonabilidad para que se consideren marcos de constitucionalidad de la despenalización del aborto. Además, algunos requisitos seguramente que también se aplican al aborto terapéutico, como los plazos, ¿no? Para la realización de este tipo de procedimientos. Además, por supuesto, que se garantice información de manera libre y informada a las víctimas para que evalúen esta posibilidad, ¿no? Y de ser esa su decisión, se garantice una atención de salud adecuada. Además, es importante que cuando hablemos de este tipo de abortos por violación, se considera una mirada integral, ¿no? Es decir, además se tiene que seguir garantizando políticas públicas que puedan prevenir este tipo de situaciones y además que las víctimas reciban un tipo de atención integral, asesoría y asistencia durante estas situaciones también. Y en ese sentido es importante también señalar que para prevenir este tipo de situaciones, para no llegar a una situación de embarazos no deseados producto de violación sexual, actualmente contamos con el kit de emergencia. El kit de emergencia para casos de violación sexual garantizan los derechos sexuales y reproductivos y buscan evitar justamente que haya una maternidad forzada producto de una violación sexual y más bien las mujeres podamos tener una maternidad deseada, libre y segura. En ese sentido, el anticonceptivo oral de emergencia o la anticoncepción oral de emergencia, la OE como la conocemos, es parte del kit que se aplica a casos de violación sexual. Entonces allí se usa dentro de las 72 horas de la relación sexual, no se puede usar después, es justamente de emergencia, tiene que ver con un uso excepcional, no impide la implantación ni tiene un efecto una vez producida la implantación, por eso que decimos que no tiene un efecto abortivo,
y pueden ser adquiridas en farmacias. Se considera además que las mujeres que las protege de embarazos no deseados, ¿no? Entonces, a nivel internacional, cabe decirlo, porque además vamos a ver a continuación que hubo dos procesos constitucionales que buscaban, uno, garantizar el acceso a la OE y otro, más reciente, que buscaba que no, que se impida que el Ministerio de Salud distribuya de manera gratuita la OE. Y a nivel internacional, nuestro país actualmente enfrenta un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue admitida en junio del 2020, justamente por negar el acceso a una joven que fue víctima de una violación grupal, el acceso al kit de emergencia que incluye la OE. Entonces, como les decía, hay un proceso de amparo iniciado por la ciudadana Violeta Cristina Gómez que se enmarca en esta evaluación del acceso a la OE. Allí es importante señalar que en el año 2006 el Tribunal Constitucional declara fundada la acción de cumplimiento de organizaciones de mujeres, organizaciones feministas que afirmaban que la OE era anticonceptiva y no abortiva y por lo tanto en ese proceso de acción de cumplimiento, o en ese proceso de cumplimiento más bien, el Tribunal Constitucional señala, ordena al Ministerio de Salud la distribución gratuita. Sin embargo, en el año 2019 hay otro proceso, una acción de amparo de la ONG a la Sin Componente que busca que se prohíba la distribución de la OE como un método anticonceptivo, pero sin embargo, con esa sentencia, donde el Tribunal Constitucional declara fundada esta acción, se permite la venta de la OE, pero se prohíbe a nivel de los servicios públicos. Entonces, claramente tiene claros efectos discriminatorios. Y además, en esa sentencia, el Tribunal Constitucional señala que si había un cambio frente a la duda del posible efecto abortivo, se tenía que volver a evaluar. Ya es en el año 2014 este proceso de amparo que inicia la ciudadana Violeta Cristina Gómez Nostroza, interponiendo una demanda de amparo contra el Ministerio de Salud para que se vuelva a informar y distribuir gratuitamente la obra. En el 2016, la Defensoría del Pueblo presenta un amicus curiae a favor de la distribución de la OE y además el primer juzgado constitucional emite una medida cautelar que permite la distribución de la OE. Y eso se mantiene vigente, es por eso que luego del 2016 se distribuye la OE, es parte del kit de emergencia. Y en el año 2019, el juzgado constitucional da una sentencia favorable a la distribución de la OE. Sin embargo, en un marco de apelación, en septiembre del 2020, la primera sala civil de la Corte Suprema dice justamente que se deja sin efectos esta sentencia de primera instancia y que se garantice la distribución de la OE, pero se tiene que resolver a nivel del Tribunal Constitucional. Es así que mediante un recurso de agravio constitucional sube este proceso ante el Tribunal Constitucional, donde también la Defensoría del Pueblo presenta un segundo amicus a favor dirigido al Tribunal Constitucional y en marzo del 2023, el año pasado, se resuelve. El Tribunal Constitucional resuelve fundada este recurso interpuesto por Violeta Gómez, ¿no? Este proceso de amparo y señala que se ha vulnerado sus derechos sexuales y reproductivos y además ordena al Ministerio de Salud distribuir e informar la OE de manera gratuita, ¿no? Y a recibir en igualdad y sin discriminación el acceso a la anticoncepción oral de emergencia. Entonces, hemos visto cómo todos estos procesos buscan impedir el acceso al AOE y sin embargo se dio, miren, desde el año 2006 hasta 2023, toda una serie de medidas jurídicas, unos procesos en ese sentido, para finalmente que el Tribunal Constitucional en el 2023 declare la constitucionalidad de la información y distribución gratuita por parte del Ministerio de Salud, de esta medida de la OE, ¿no? En ese sentido, es importante considerar que la violencia sexual en nuestro país es un delito grave que vulnera múltiples derechos. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la violación sexual, en el caso Gladys Espinosa González versus Perú, vulnera valores, aspectos esenciales de la vida privada y supone además una intromisión grave en su vida sexual, anula su derecho a tomar decisiones de manera libre con respecto a con quién tener relaciones sexuales, perdiendo de forma completa el control sobre estas decisiones personales e íntimas, ¿no? Además, en el año 2023, el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró 10.251 casos de violación sexual, de los cuales más de la mitad fueron de menores de edad y también, por supuesto, a mujeres adultas, ¿no? En lo que va del año de julio del 2022, se registró 6.805 casos de violación sexual, de las cuales casi el 69% correspondía a niñas adolescentes, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos viendo que esta data es constante, ¿no? Hay un universo importante de casos de violación sexual y de ellos, más de la mitad siempre afecta a niños, niñas y adolescentes. Entonces, la violencia contra las mujeres es un tema de salud pública que debe ser atendido por el Estado, por lo que es necesario que la atención a la víctima garantice el acceso gratuito de la anticoncepción oral de emergencia, justamente para prevenir este tipo de embarazos no deseados como consecuencia de esta situación de violencia sexual. Muy bien, ahora vamos a también remarcar que esta directiva sanitaria del año 2019 es para el uso de los kits de emergencia en casos de violación sexual, ¿no? Ahí es importante que debe ser de obligatorio cumplimiento en los establecimientos de salud, en las direcciones de redes integradas de salud, la Dirección Regional de Salud, la Gerencia Regional, que debe garantizar la provisión, el acceso y la distribución de estos kits de emergencia a nivel nacional en los establecimientos de salud de primer nivel de atención y los hospitales a nivel nacional. Como les decía, previene, además de embarazos no deseados, también enfermedades venéreas, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y también otras medidas para que haya una atención integral de su salud sexual y reproductiva a través de estos kits, ¿no? Estos deben ser brindados de manera informada, gratuita, deben estar disponibles en los servicios de emergencia y en los ambientes donde se prestan este tipo de servicios. Además, es importante señalar que contamos con un protocolo de actuación conjunta entre los centros de emergencia mujer y los establecimientos de salud. Y a partir del año 2019, con este protocolo de actuación conjunta, también busca garantizar la articulación de los servicios para que en casos de violencia que atiendan los centros de emergencia mujer, puedan rápidamente ser derivados a los establecimientos de salud y acceder a los kits de emergencia también, ¿no? Entonces, el personal de salud recibe estos casos derivados por los centros de emergencia mujer, justamente para evitar infecciones de transmisión sexual, acceder al kit de emergencia, una evaluación integral y un abordaje emocional también de estos casos, ¿no? Es importante entonces esta articulación en el marco de este protocolo. Allí hay que señalar que el año 2023 la Defensoría del Pueblo ha realizado una supervisión sobre servicios de planificación familiar en 11 regiones de nuestro país, justamente donde hay mayor índice de violencia, y allí detectó de manera particular sobre el kit de emergencia que de los 94 centros de salud supervisados, más del 87% señalaba que tenía disponibilidad de medicamentos que conformaban el kit. Sin embargo, establecimientos de salud de Puno y Loreto señalaron que no contaron con ningún kit, con ninguno, perdón, de los 9 medicamentos del kit entre el año 2019 y 20. Es decir, había kits de emergencia incompletos. Y además, Huancavelica cuenta con medicamentos del kit, sin embargo, las cantidades no son suficientes, ¿no? Las cantidades disponibles son considerablemente reducidas también en este periodo supervisado. En ese sentido, además, otro aspecto importante es eliminar todo tipo de violencia basada en género en los servicios de salud sexual y reproductiva, lo que denominamos la violencia obstétrica. La Organización Mundial de la Salud ya ha señalado que todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud, que incluye el derecho a una atención digna, respetuosa del embarazo, del parto y a no sufrir ningún tipo de violencia y discriminación. Por ello, la Defensoría del Pueblo también realizó una investigación en el año 2020 sobre violencia obstétrica, ¿no? En donde se señalaba que esta se solía realizar por personal de salud en el marco de atención del embarazo, del parto, de los derechos reproductivos de las mujeres, afectaba la salud mental, física, sexual y reproductiva de las mujeres y se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de la medicalización, la patologización de los
procesos reproductivos, ¿no? Y eso tiene su causa en, otra vez, prejuicios, estereotipos, atributos, características y comportamientos de las mujeres que deben tener durante el embarazo, el parto, el puerperio, la insuficiente política sectorial, estrategias orientadas a prevenir la violencia contra las mujeres en el marco de los ejercicios de derechos sexuales y reproductivos, y además otro marco importante como el derecho a una vida libre de violencia, en particular en este tipo de servicios. Entonces, hay todavía una falta de sensibilidad, insuficiente conocimiento del personal de salud respecto a estos derechos de salud sexual y reproductiva. Por ello, la Defensoría del Pueblo recomendó contar con una norma técnica que permita prevenir, investigar, sancionar ese tipo de conductas. Y en el año 2022, efectivamente, el Ministerio de Salud adopta la norma técnica de salud para la prevención y eliminación de la violencia basada en género en los establecimientos de salud que brinden servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces eso es importantísimo porque justamente desde un enfoque de género, de derechos humanos, de interculturalidad, de ciclo de vida e interseccionalidad, se busca prevenir la violencia basada en género en estos servicios, ¿no? Específicamente se destaca que se respetará la identidad de género de las personas que reciban atención en salud sexual y reproductiva, incluyendo a hombres, mujeres, personas LGTBIQ en todo su curso de vida. Entonces se busca eliminar este tipo de conductas en este tipo de servicios, ¿no? Es muy importante. Hay tres datos importantes sobre la violencia basada en género en los servicios de salud sexual y reproductivos. Uno, primero, que recoge manifestaciones de violencia que pueden presentarse en estos servicios que vulneran derechos de las mujeres, un acceso limitado a la información para la toma de decisiones, vulnera a la confidencialidad, incluso también se restringe el acceso a aborto terapéutico. Esta norma, entonces, es importante reconocer que se da a partir de una recomendación de la Defensoría del Pueblo. A partir de esta aprobación, la norma técnica de salud se da en el año 2021 y además cuenta con un reconocimiento a nivel del reglamento de la ley 303/64, que reconoce que este tipo de violencia es además una violencia basada en género y que puede ser atendido por los centros Emergencia Mujer también. Una reflexión final entonces para cerrar esta sesión. Nos preguntamos cómo logramos erradicar las brechas generadas por la discriminación estructural contra las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva. Para ello es necesario transversalizar e incorporar la perspectiva de género en el análisis jurídico. Como hemos visto, hay un marco jurídico internacional basado en derechos humanos que permite el reconocimiento de estos derechos a nivel de la salud sexual y reproductiva y que exige que operadores y operadoras jurídicos y del personal de salud también incluyan estas perspectivas para tomar justamente con plena conciencia de la situación real que enfrentan las mujeres cuando quieren hacer ejercicio de sus derechos a la salud sexual y reproductiva, que estén libres de estereotipos, patrones socioculturales arraigados que impactan en esta división, en estos roles estereotipados, que impactan finalmente en su proyecto de vida porque limitan justamente el ejercicio de sus derechos. Y no considerar este contexto afectará a estos derechos, al acceso a la justicia y otros derechos fundamentales vinculados a las mujeres en su diversidad. Dejo aquí las referencias bibliográficas, entiendo que van a acceder a esta presentación y espero que esta sesión haya sido justamente ilustradora de estos derechos que son tan importantes para las mujeres en todas las edades en nuestro país y que sigamos revisando y profundizando esta temática justamente para garantizar estos derechos en nuestro país. Muchas gracias.